el propósito interno, es lo que nosotros necesitamos para poder levantarnos, para poder estar todo el tiempo, para poder ir al trabajo, ¿sí? Y para poder generar quizás hasta buenas ideas a nivel empresarial, no solamente el externo, el interno. El interno es importantísimo porque ese sí depende de uno, ese sí lo puedes manejar vos, ¿tá? El externo no, ¿tá? Y cuando vos tenés un externo, que vos decís que estás insatisfecho con el sueldo que tenés y querés un aumento, en cuanto te den el aumento a los 3 meses, no te va a alcanzar y vas a decir que necesitas más. Entonces es una rueda, ¿sí? ¿De qué? De propósitos externos que no te va a satisfacer. No vas a lograr la felicidad que es lo que estás buscando, el logro de un objetivo. Por eso es el propósito, el logro de un objetivo que tengas en mente. Siempre tenelo, siempre. Eso es lo que te va a movilizar, eso es lo que te va a ayudar en los días malos de trabajo, eso es lo que te va a ayudar en los momentos en los que vos tengas que hacer quizás tareas que no quieras, que tengas una discusión con tu jefe y el otro día tengas que ir a trabajar y vos decís, pero ahora tengo que ir y tengo que hacer 10 millones de quesos. Para y pensar por qué lo haces. Según mi pintura de lo que significaba ser una persona exitosa en el ámbito profesional, era escalar cada cierto tiempo puestos de trabajo, durar mucho tiempo en una empresa y ser reconocida por ello. Sin embargo, yo te decía, bueno, pero lo que pasa es que yo puedo haber estado mucho tiempo en algunas empresas y muy poco en otras, pero como, como pienso que no he trabajado en empresas muy grandes, con una estructura muy grande, con muchas personas, pienso que el desarrollo de mis capacidades no es la misma de una persona que lo haya hecho. Y tú me dijiste una respuesta y me dijiste, mira, eh, trabajar en pequeñas y medianas empresas no significa que sepas menos o más o que tus capacidades estén menos desarrolladas o no. Incluso las personas que han trabajado en grandes empresas no siempre están preparadas para trabajar en medianas o en pequeñas empresas porque la capacidad resolutiva para quienes trabajamos en pequeñas y medianas está mayormente desarrollada que para quienes tienen todo estructuradamente perfectamente hecho en las empresas grandes. Y es un proceso que vale la pena cumplir porque esto de trabajar en pequeñas empresas te crea proactividad y asertividad para trabajar en las grandes. Eso me pareció un aligeramiento de equipaje maravilloso para mí en ese momento. Y me gustaría que, Exacto. que se lo enfatizaras a las personas que nos escuchan hoy porque nos aprendemos a validar y a respetar nuestras capacidades desde un punto de vista quizás erróneo. Bienvenidos a Encontraste, un espacio donde exploramos las historias que nos definen, el crecimiento que nos transforma y la conexión que nos une. Aquí, cada experiencia se convierte en un puente hacia el entendimiento y cada conversación nos invita a mirar con mayor conciencia eso que somos, lo que hacemos y lo que estamos construyendo. En cada episodio nos sumergimos en reflexiones, cuestionamientos y también en celebraciones de los que nos hace humanos, reuniendo miradas, recursos y aprendizajes que nutren nuestro crecimiento personal y nos acompañan en lo profesional. Antes de comenzar, quiero agradecerte a ti por estar aquí, por escuchar, por acompañar este proyecto y por ser parte de las conversaciones que se abren en Encontraste. Si este espacio te resuena, si alguna historia te acompaña o te deja pensando, compartirlo, suscribirte o dejar un comentario también es una forma de ser parte de este camino. Ese gesto hace posible que este podcast siga creciendo y que nuevas voces, historias y recursos puedan seguir llegando hasta ti. Yo soy Mariale y gracias por estar y espero disfrutes esta entrevista. Hay personas que pasan años desarrollando capacidades extraordinarias sin darse cuenta. Trabajan, cuidan, aprenden, resuelven, vuelven a empezar y pocas veces se detienen a reconocer en quién se han convertido durante ese camino. Hoy quiero conversar precisamente sobre eso, cómo descubrimos capacidades que siempre estuvieron ahí y vamos a explorarlo juntos. Antes de comenzar, gracias por estar aquí. Aunque hoy verás una conversación entre Pamela y yo, el invitado más importante eres tú, así que te agradezco que formes parte de este espacio. El contraste nace para abrir preguntas y ayudarte a mirar la vida desde una mirada que ofrece posibilidades diferentes. Si este espacio conecta contigo, pues te invito a suscribirte, activar las notificaciones y participar con tu comentario. Tu presencia también lo hace posible y tu voz también hace parte de esta conversación. Hoy
Me acompaña a Pamela Luque, relacionista pública, consultora organizacional, facilitadora de procesos de aprendizaje, una mujer que ha decidido y ha dedicado buena parte de su vida a acompañar personas y organizaciones a descubrir aquello que muchas veces parece invisible. Pero más allá de su trayectoria profesional, quiero conocer la historia que construyó esa mirada. Pamela, quiero darte la bienvenida y darle la bienvenida a cada una de las personas que nos acompañan. Yo soy Marial y gracias por estar en Encontrar. ¿Qué tal, Marielle? Muchas gracias por dejarme estar acá. Sí, en realidad tengo que darte las gracias a vos por este espacio. Más que tu invitada, yo me siento orgullosa de poder estar acá con vos y bueno, gracias a todas las personas que nos están viendo. Muchas gracias, Pamela. Con Pamela ha sido una de las pocas personas, y no porque no querramos, pero con la que he tenido bastante conversación, incluso antes de comenzar el episodio. Yo le contaba ayer a una persona que, ¿cómo llegaste al webinar que tuvimos hace poco de recursos humanos? Y yo le decía, por Pamela. Y me decía, ¿y quién es Pamela? Bueno, yo no la conozco, pero bueno, tuvo la amabilidad de invitarme luego de una extensa conversación que hemos intercambiado audios y nos hemos alimentado en varios temas, y en varias posiciones o en varias miradas de la vida, que, pues, de la cual me ha hecho nutrir mucho y me ha dejado con muchas preguntas y espero que el día de hoy sea igual para ustedes. Pamela, hay una pregunta que yo repito en todos los episodios durante todas las temporadas que he tenido, que es tratar de conocer a la Pamela ser humano, y esto es más allá de los roles que has desempeñado, que ya yo acabo de describir. Bueno, ¿cómo se describiría Pamela el día de hoy, después de todo ese recorrido que ha hecho? Si guindara su batita de consultora y de formadora, ¿quién quedaría allí? ¿Cuáles son los valores que te representan para la toma de decisión? ¡Qué pregunta! Es fácil, pero la verdad que es una pregunta difícil. Mira, yo creo que es una persona simple, una persona con camino, ¿sí? Con experiencias, valorando mucho y agradeciendo mucho lo que tiene. Yo creo que el agradecer, el seguir, no digo disfrutar del proceso porque es difícil disfrutar del proceso, ¿eh? Uno siempre dice, ay, disfruto el proceso, es como la dieta, ¿viste? No, yo no tengo que hacer dieta, adelgazo fácil, no sé cómo hacen la verdad, ¿viste? Y después, bueno, nada, hacerse una liposucción, pero digo, no es fácil, por supuesto, no es fácil, es mucho camino recorrido y creo que hay una, como hemos hablado antes, una automotivación, ¿no? Un motor interno, un objetivo que te hace seguir. En general, esos son los valores simples que siguen existiendo y que quizás como habíamos hablado hace un rato, ¿no? De que como que faltan valores o que se vuelva a ciertos valores. Bueno, son esos valores, los valores simples, ¿no? El hacerlo por un hijo, hacerlo por la familia, hacerlo por mí. Y obviamente uno después se pone a lo último, hasta que después se da cuenta que tiene que estar primero para que lo demás siga, ¿no? Pero es todo un recorrido en el cual tenés que ir reflexionando y tenés que ir eh, pensando y hablándote, ¿no? O sea, Pamela, ¿qué hiciste? Pamela, ¿dónde estás? Pamela, ¿pero es esto lo que querés? Y creo que eso es lo que va y fue haciendo lo que hoy en día soy, ¿no? Y como decía Mario Benedetti, ¿no? No es fácil saber lo que uno quiere, pero es más fácil saber lo que uno no quiere, ¿no? Mm, Entonces, mm, viste, él tiene un poema muy bueno así, es verdad, o sea, es más fácil saber lo que no quiero que lo que quiero. Qué difícil que es para el ser humano saber lo que quiere. Y tendría que ser lo más fácil. Pero bueno, en valores, yo creo que son esos, los valores simples, el sentirte acompañada, el sentir que, bueno, nada, tenés a alguien que te apoya y a partir de ahí, bueno, ir ilustrándote con las experiencias que vas teniendo. Yo siempre digo, cada experiencia es un aprendizaje, ¿viste? O sea, me pasó esto, bueno, ¿qué aprendí? ¿Qué aprendí? ¿Qué aprendí? Todo es para un aprendizaje. sí, Y bueno, siempre, así me hice. sí, siempre, eso que acabas de decir, yo lo comprendí eh, trabajando. Eh, Ujú. no fue necesariamente de manera personal, pero fue trabajando cuando esas palabras tuvieron sentido, y luego pues sí la pude llevar a la parte personal. Y lo que describes del proceso, sí, lo que creo que pasa es que nos volvemos conscientes del proceso en algún punto. Y al principio, o sea, con una actitud totalmente válida, porque hay una gran inexperiencia. Creo que somos siempre inexpertos, porque cada vez que intentamos algo nuevo,
sí, ciertamente traemos herramientas y cosas que como que nos dan una alerta de lo que podríamos hacer, pero precisamente esa nueva experiencia o ese nuevo reto, ese nuevo proyecto, ese nuevo trabajo, eso que soy madre por primera vez, cualquier cosa que intentes siempre por primera vez, por más herramientas y recursos que tengas, siempre trae la incertidumbre y la descripción de un proceso que todavía no has aprendido a escribir. Y tiene mucho sentido cuando dicen, pues une los puntos después que miras hacia atrás, porque no es fácil disfrutar el proceso. Yo creo que no es el disfrute, sino la conciencia de él lo que hace que lo puedas aprovechar como que de una manera diferente, pienso yo. E- Exacto. Y creo que es cuando también te podés sentar a reflexionar, porque no es fácil tomarte, o sea, tu tiempo para sentarte y analizar qué es lo que te está pasando, ¿viste? O hasta dónde estás, qué querés, hacia dónde querés ir, qué es lo que querés proyectar. Es muy difícil. Yo creo que también tiene que ver por el hecho de ser mujeres, no por el feminismo, ¿eh? No lo hago por el feminismo, sino por algo que te había comentado antes, viste, que ya somos un género que viene con esos genes de nosotras somos las anfitrionas, nosotras somos las que siempre tenemos que estar, nosotros somos las que tenemos que ceder al otro siempre y darle al otro y dejar que nos golpeen a nosotros y nosotros poner la otra mejilla. Bueno, y a nivel laboral, por supuesto, no por el tema de salario, igualdad, pero sino por un tema, viste, muy, digamos, falta emoción, o sea, no se expresan las emociones a nivel laboral. Hay algunas culturas que no quieren que se expresen las emociones, y cuando no se expresan las emociones, no, un hombre, por supuesto, no puede estar ningún ser humano, porque obviamente las emociones las llevamos siempre. Vos imaginate que no podemos vivir sin emociones, ¿no? La psicología cognitiva, las neurociencias han demostrado que en épocas pasadas, digamos, en el siglo pasado, hasta 1998, te digo, 1998, 1990, te decían, bueno, nada, o sea, toma de decisiones, todo racional. O sea, vos vas al trabajo, querida, y tenés que dejar tus problemas afuera del trabajo. O sea, cuando entras a la puerta del trabajo, tenés que ser otra. Y no es así, se dieron cuenta que no es así y que la mayoría de las tomas de decisiones son emocionales, son emocionales. Y una mujer es más emocional todavía, ¿no? Y creo que es lindo ser emocional, porque gracias a las emociones tenés ideas. O sea, hay ideas que maravillan, y no solamente por ser mujer, mira, ahí también tenés hombres. Eh, a ver, la emoción de Steve Jobs de poder crear productos que sean simples para que la gente los pueda disfrutar, los pueda tener, les pueda solucionar un problema, una emoción, ¿no? Un valor importante, quería eso más que otra cosa. Entonces, sin emociones el mundo no existiría, ¿no? No sé cómo Fíjate eso llegamos acá, ¿eh? fíjate que eso que ya eso por supuesto, se ha comentado en diferentes oportunidades, pero cuando tú tratas de unir lo que lo movió a construir Apple fue la Ujú, necesidad de colocarles computadora y acceso a ese servicio, ese producto en las casas, que fuese más allá de las empresas. Sin embargo, su target fue, bueno, pero es lo que pienso en este momento, si tú lo quieres adquirir, tienes que también ser mejor tú, porque no es un acceso o un material que puede comprar cualquiera. ¿Me explico? Él mantuvo la elegancia dentro de lo cotidiano. Eso me parece excelente, porque hay una mirada ahí muy limpia de que sé lo que ujú, quiero, pero también tú que vas a disfrutar de este producto, tienes que convertirte en alguien tal que cual. esté en coherencia con este producto, porque es un producto muy elegante, que ofrece muchas facilidades, pero que está dirigido al target cotidiano, a la persona de todos los días. Entonces, tú puedes tener acceso a eso, pero también tienes que convertirte en alguien que pueda usar este Ujú, producto. Eso que me pueda parece usar el una producto. mirada arriesgada, pensando en el mundo Ujú, del marketing, ¿no? Del marketing. tal Y cual. hace poco estaba comentando que sí pienso, como tú dices, no es cuestión de feminismo, no. Sí las emociones son participativas y creo que son pilares fundamentales en ciertos espacios de las organizaciones, porque hay puestos como, bueno, presidentes de un país, donde tiene que ser como más táctico, donde hay que seguir ciertas normas y reglas y tomar decisiones que quizás emocionalmente te van a afectar mucho cuando te vayas a tu casa, pero estratégicamente es lo que se podía hacer. Entonces yo pienso que depende del espacio y de la toma de decisión que se vaya a hacer.
Y creo que tiene que podría ser como integrado el liderazgo técnico, táctico y frío, por decirlo de alguna manera, de la parte del hombre como ha aprendido a liderar y la interacción emotiva que evalúa otras cosas en esa toma de decisiones que aporta la mujer. Yo no pienso que tiene que estar en competencia, sino cómo integramos esto para que se vuelva una decisión un poco más flexible, pero que al final de los resultados que estamos esperando. Entonces yo creo que hay un aporte de ambas partes ¿ok? cuando hablamos de las posiciones laborales dentro de una organización. Seguro. Pero lo importante justamente es eso, como vos decís, y la emoción, porque a lo que voy es que el hombre también tiene emociones, ¿no? La importancia de que cómo una emoción puede originar una idea, más allá de que después la pulís, sale un producto, pero digo, cómo una emoción logra muchas cosas. Bueno, obviamente logra también que vos estés estresada, logra que estés, o sea, que el cortisol te suba, logra que seas feliz, o sea, que te sientas feliz, logra un montón de cosas, ¿no? Pero digo, darle importancia hoy en día a las emociones y dejarlas, ¿no? Que, como decís vos, no quizás afuera, sino adentro en la cocina. O sea, vos pensás como si la empresa fuese un restaurante. ¿Eh? Entonces, vos estás con tu equipo y vos estás en la cocina, vos sos el chef, ¿no? Como líder, vos sos el chef, entonces estás manejando, ¿no? Para darle a los comensales el mejor menú que tenga. Entonces, los comensales no saben cuál es el menú, pero dentro de ese menú, o sea, todo lo que partió no fue solamente lo que tenés en la mesa, sino la emoción de hacerlo, discusiones o no discusiones entre el equipo, dinámica del equipo, que el equipo realmente sea eficiente, que hablen entre ellos, que quizás tenés una mujer que está sensible porque ayer, no sé, se separó. Después tenés un hombre que está sensible porque el hijo se le fue a otro país. De repente, o sea, todo el mundo viene con sus cosas, ¿no? Después tenés a alguien no sé, se puso de novio, de novia y está contento y feliz. Y quizás ese tiene más ganas de ayudar al otro porque está en esa emoción y en ese momento dispuesto. Entonces, por eso digo, la emoción da disponibilidad también y da lugar a que cuando vos en el equipo tenés gente que tiene la emoción hacia abajo y no hacia arriba, no pueda equilibrarse. Y si ahí sí es, sea hombre o sea mujer también, ¿eh? Creo que ahí puede haber un equilibrio. Pero creo que las emociones tienen mucho que ver tienen que ver, ya las neurociencias lo dice, en la toma de decisiones, ¿viste? Y yo creo que es un Hay tema que de estar. gestionarla también, ¿no? Claro, Hace poco estaba exacto. hablando de eso y yo decía, bueno, yo creo que lo que tengo que trabajar es gestionarla porque siempre convierto algo muy de procesos, siempre involucro la parte emocional y humana que pues, a veces me lleva a que la toma de decisiones sea un poco más difícil. Antes de entrar un poco, porque Pamela conversa mucho y acompaña mucho sobre las soft skills o las habilidades llamadas blandas dentro de las organizaciones. Sin embargo, hoy queremos mostrar otra cara, ¿sí? De cómo estamos ejerciendo esas habilidades blandas y cómo las desarrollamos incluso fuera del área de trabajo y que luego el reconocimiento de esas capacidades nos pueden llevar a un área de trabajo un poco más consciente para poderlas poner en uso porque es una realidad de que esas habilidades blandas están siendo muy requeridas en el ámbito organizacional, sin embargo, poco atendidas. Entonces, la falta de definición, la falta de dar contexto sobre ese material, más allá de estudiar una teoría, creo que está haciendo falta para que las personas, cuando le digan tienes habilidades blandas o necesitamos que tengas muchas más habilidades blandas, la gente tenga una percepción y una imagen mucho más clara de qué estamos hablando y qué necesito hacer para que eso pase, ¿no? Antes de conversar con eso, pues todo lo que te ha ocurrido tiene que, posiblemente tiene alguna coincidencia con lo que estás haciendo ahora. Eres mamá, eres hija. ¿Qué puedes recordar, Pamela, de su infancia? No sé, algún juego o algo que para ti fue, no quiero hacerlo, que te permite hacer lo que hagas hoy. ¿Alguna experiencia particular que te haya llevado a lo que hace hoy, bien sea por muy mala o por muy buena? Eh, Mira, creo que hay algo que, le- que- que tiene un significante de valor muy, muy grande, ¿no? Que me acuerdo mucho, resulta que
nosotros en mi familia, yo nací en una familia de clase media media. No éramos clase media alta, no éramos clase media baja, clase media. Mis padres alquilaban en esa época. Nosotros íbamos a un colegio, teníamos un colegio privado, con mi hermana, yo tengo una hermana más chica, y resulta que había unas figuritas de Sarah Kay, se llamaba, no sé si vos te suena Sarah Kay. Era muy famosa ese diseño de dibujo, que era típico, o sea, de la vestimenta como la familia Ingalls. Mm. No sé si alguna vez viste la familia Ingalls, o quizás en Argentina se llama familia Ingalls y se debe Mm. llamar de otra manera. Seguro, después luego te lo voy a comentar. Pero bueno, cuestión, teníamos un álbum de figuritas, ¿sí? Y estábamos pegando figuritas, y resulta que yo quería el álbum y mi hermana también, pero había un solo álbum. Teníamos un solo álbum y mi mamá y mi papá pudieron comprar uno solo. Nos peleamos tanto con mi hermana que vino mi mamá, agarró el álbum y lo rompió. Y le dijo, ahora no lo tiene ninguna de las dos. Oh, Creo que eso fue fundamental. Ahí creo que nos dimos cuenta que la unión, el compromiso de hacer las cosas bien en equipo, juntos, el equilibrio, ¿no? Hubiese sido lo más beneficioso para nosotros. Creo que eso sí me quedó, ¿no? El tema de decir, bueno, a ver, pensar las cosas antes de un capricho, ¿sí? Eso sí, me acuerdo muy bien que mi mamá no quería que disputáramos, que estuviésemos peleando, entonces ahí lo rompió la luna, ay Dios, bueno. Pero creo que eso tuvo ese simbolismo, ¿no? Ese simbolismo de decir, oh, bueno, ahí vos fíjate, ¿no? Rompió, y en cuanto rompió el álbum, nos miramos con mi hermana y creo que ahí hubo una unión de hermanas. O sea, ya no hubo más pelea, hubo unión. Vos fíjate cómo va cambiando, ¿no? Y hablábamos también de emociones, hubo unión. Y la miramos diciendo, ¿pero qué pasó acá? ¿Viste? y hubo Entonces, capacidad de acuerdo luego, ¿no? Hay que desarrollar la capacidad de acuerdo. exactamente, Ya sabes qué va a exact- pasar, no va a ser un álbum, pero algo se va a romper si no nos ponemos de acuerdo. exactamente, exactamente. Eso creo que impactó mucho, ¿no? Porque eso es una cuestión de saber acordar, eso es una cuestión de saber comunicar, eso es una cuestión de saber, bueno, a ver, ¿qué podemos hacer, ¿no? Entre dos partes como para lograr un objetivo. Creo que eso fue un significante muy poderoso, muy poderoso. Y el tema de la colaboración también, mira, me hiciste acordar de otro, y viene ahora, tiene que ser porque está relacionado a esto. Esta imagen que recuerdo. Mm. eh, Recuerdo que yo estaba haciendo una lámina, tipo como un póster, era, ¿no? Con figuritas para el colegio. Y teníamos un perro. Y resulta que lo tenía que tener para el otro día, a la mañana, 7:30 de la mañana, entrábamos al colegio. Y ya era tarde. Y de repente voy al living y veo que estaba toda rota. El perro había comido y me había roto la lámina y yo la necesitaba, como sobre ese día. Menos mal, o sea, ahí está, el acompañamiento de mi mamá. Entonces, mi mamá con el, no te preocupes, lo volvemos a hacer, el paso a paso, el acá hay otra lámina y el quedarse conmigo a hacerlo, ¿no? Creo y ese proceso sí lo disfruté mucho, ¿no? Porque más allá de que no estaba esa lámina, estaba esta que la estaba haciendo conjuntamente con mi mamá, ¿no? Mm. Entonces Mm. era como un acompañamiento más profundo, con más valor. Creo que esas Bueno, cosas te dejan muchas emociones, ¿no? yo creo que eso deja también una lección súper poderosa que a mí me pasa, creo que a diario, que es, bueno, jugar con las expectativas, ¿no? Entonces, bueno, ya tú tenías la lámina hecha, eso está resuelto, la expectativa es que ya podías hacer otra cosa, cumpliste con lo que tenías que hacer y las cosas pues no Ahora que hacer. salieron y ahora que, o sea, ahora Ujú. las cosas no son, y eso a uno le pasa como diario porque, Exacto. mira, fíjate, en estos días yo estaba manejando y algo me retardó y yo estaba muy frustrada porque tenía que terminar eso a cierta hora.
y tenía que hacer otra cosa. Y después tenía que buscar a mi hijo. Y esa cosa que me retardó, yo dije, "Ah, no sé qué", me monté en el carro así como medio frustrada y voy manejando. Y cuando estoy manejando, no habían pasado 3 minutos cuando el carro que iba delante de mí había chocado. Y dije, si yo no me hubiese Opa. retardado este momento, lo que yo pensé que era injusto, quizás era un momento para estar más presente y que esto no me hubiese pasado a mí. Es una manera de verlo. Yo digo, eh, cuando las cosas no salen cuando tú quieres, no necesariamente es porque no están bien, sino porque hay que aprender a confiar y a soltar sin dejar de hacer lo que tienes que Exacto. hacer. Y eso es parte de jugar con las expectativas que yo pienso que tienen que existir porque son un motor, son lo que permite que acciones y yo pienso en hacer algo o espero algo o de alguien, yo hago que eso funcione. Pero la aclaratoria de que en el camino las cosas pueden ir diferente porque quizás eso que esperabas, expectativas son puentes para hacer otras cosas, creo que marca la diferencia. Y con esto no lo estoy diciendo de Ujú. que es muy fácil, no, la frustración sigue cuando eso pasa. No, obvio, obvio, obvio. La cuestión está en que ahí estaba mamá, y está muy bien que esté mamá porque yo era chiquita, pero cuando estás grande tenés que acostumbrarte a estar vos, ¿no? Y eso es lo difícil, que uno esté bien con uno mismo y que uno se encuentre, ¿no? Y diga, no estoy solo, estoy conmigo. Y uno se sienta sola, ¿no? O sea, creo que eso también fue algo que reflexiona, porque cuando a uno le pasan cosas, se siente solo. Más allá de que vos estés con gente, te sentís solo. Entonces, bueno, Fíjate, o sea, hacer las paces con vos, ¿no? Estar con vos. sí, y ser esa compañía tampoco es fácil porque eso Ujú. trae la responsabilidad y limita la culpa, ¿no? De culpar a otro de por qué no te ayuda, de por qué no lo hace contigo, de por qué no lo resolvió, de por qué... Y por lo menos particularmente para mí, ha sido una de las partes más difíciles. Y cada vez que pienso en eso, para modificarlo, para ver cómo lo integro mejor en mí, se me viene la canción de Ricardo Arjona que dice acompáñame a estar solo, es decir, Ah, estoy acompañado, pero yo soy responsable de lo que me proveo, ¿no? De lo que me hago. Y eso ha sido una exacto, de las partes más complicadas, por lo menos para mí. exacto, exacto. Para muchos, ¿eh? No es fácil sentir que uno está acompañado con uno. Es muy Mm. difícil, es muy difícil. Yo creo que eso es un trabajo de autorreflexión muy, pero muy grande, de un análisis profundo que uno tiene que hacer eh, para darse cuenta qué satisfactorio y feliz es estar con uno mismo, ¿no? No es fácil llegar a ese nivel, no es para nada fácil. Pero eso es lo que te puede automotivar, Ya. ¿Cómo eso te pasaste automotiva. en tu área laboral? ¿Cómo cambiaste para el área de capacitación y acompañamiento como haces coaching organizacional, ¿verdad? ¿Cómo pasaste de lo que elegiste hacer de más joven a concentrarte? Porque y se ha visto históricamente que quien llega al coaching organizacional es porque ha tenido unas grandes, entre positivo y negativo, experiencias laborales que lo llevan a trabajar desde fuera. Entonces, ¿cómo hiciste esta transición? Entiendo que eres relacionista pública, si mal no recuerdo. ¿Cómo llegamos? Ahí Exacto, estamos la parte de comunicación. Pero ¿cómo llegamos a exacto, pensar que, porque yo llegué a Pamela por un curso de coaching organizacional que conseguí en YouTube, lo cual se lo recomiendo al exacto. 100%. Son 4 clases donde yo estaba acostando. Eran las 12 de la noche cuando yo estaba en mi cama y dije, voy a dormir, siempre en mi mente, no hagan eso, oye, no hagan eso. Pero yo a las 12 de la noche dije, para dormir, déjame buscarme qué puedo conseguir de coaching organizacional. Eso sí, parece extraño, pero déjame colocarlo. Y fue la primera opción que me apareció y dije, bueno, déjame ver qué es Mira, una clase. Y la empecé a escuchar y no me podía dormir porque me parecía tan interesante lo que estaba escuchando. Y no solo por el hecho de que estaba dando material de coaching organizacional, es que no era una teoría lo que estaba dando, era ejemplo tras ejemplo y viendo en los 360, desde cómo piensa la organización, cómo piensa el coach, cómo piensa el colaborador. Entonces, esa visión de 360 me cautivó que en la segunda clase, o creo que terminando la primera, le escribí y le dije, mira, tú no me conoces, tú no sabes quién soy yo, pero yo acabo de ver tus clases, tu clase y yo quisiera conversar más contigo, tengo esto y esto, sin haber terminado las 4 clases. Y después, para terminar las 2, las 3 y las 4, pues a través de cada clase eran audios extensos de 6 y 10 minutos con Pamela discutiendo sus clases.
Así que yo se la recomiendo al 100% esas 4 clases de coaching organizacional que Pamela tiene para ustedes. Me pueden mandar la información o contactar a Pamela para que se las dé y puedan disfrutarla porque son geniales. Entonces, ¿cómo llegamos? ¿Cómo decidimos ser coach organizacional y tener esta visión 360? No es solamente ofrece un trabajo como coach y métete en la organización, es que también como coach, aunque la organización me paga, también valoro al talento humano, pienso como el talento, pienso como la organización y ofrezco soluciones como consultor. Eso fue lo que yo vi en esas 4 clases. Sí, exacto. Bien, a ver, yo creo que vuelvo de nuevo a la experiencia. Yo siempre reflexiono en mi experiencia, qué aprendí, qué fue lo que sucedió y cada escena, cada acto que me va sucediendo, lo incorporo dentro de un marco teórico que yo tengo. Mm. Y creo que es ahí donde voy, ¿sí? Diciendo, bueno, pero eh, esto es de esta manera y se tendría que trabajar de esta forma. A ver, eh, estoy acostumbrada a escuchar muchísimas personas eh, con, no sé, muy inteligentes, por supuesto, muy inteligentes, en realidad muy inteligentes, digamos, con un buen procesamiento cognitivo como para poder, ¿no? Estar dando un buen discurso o una buena teoría dentro de quizás de un aula, y quizás están con una comunicación tan alta o con un nivel de verbal tan alto que no llegan a la gente que tiene que llegar, ¿no? Y ahí fue donde yo dije, bueno, esto tiene que ser distinto. O sea, acá tiene que haber eh, algo para poder ayudar, ¿sí? En donde la gente pueda realmente comprender toda la situación. Y hablábamos también de, o sea, coaching organizacional, habilidades blandas, comunicación asertiva, escucha activa, eh, creatividad, Empatía, creatividad. empatía, ¿sí? Adaptabilidad. A lo que voy es, ¿cómo podés decirle a las personas realmente cómo tiene que hacer? Sigo con el ejemplo de la cocina, ¿cómo tiene que hacer un, una pizza? O sea, le damos todos los ingredientes como si fuese un instructivo y que esa persona no sepa qué va primero, qué va segundo, qué puede pasar si esto lo hace como, o realmente se lo enseñamos de la manera en la que mi mamá me enseñó cómo poner la lámina y cómo poner las figuritas, ¿no? Creo que de ahí también podemos incorporar. Yo ahí es donde dije, bueno, falta algo, falta una verdadera comunicación, falta realmente llegar a la gente. No es solamente hablar y decir palabras que después están en el diccionario, pero que realmente la gente no comprenda. Acá lo más importante es la comprensión, siempre la comprensión. Y bueno, nada, ayudar y ayudar en la parte educativa y en la parte direccional, ¿no? Y eso de direccional te lo digo porque he tenido mucha experiencia laboral, he pasado por muchas empresas. Creo que te había comentado también que mi primer trabajo fue, estando en la secundaria, que me fui a la casa de mi prima San Bernardo, en la costa argentina, y estando en el colegio, pero fui, estaba aburrida y me puse a trabajar, ¿no? Entonces es como que esas experiencias, cada experiencia me fue dejando algo. O sea, fui aprendiendo, no tuve un mentor, me mentoreé, se Ujú. dice, y eso fue creo que lo que hizo que esté ahora y sea lo que soy, ¿no? Poder direccionar las cosas autoconvencida de que o sea, de que el camino es por acá. ¿Viste? Pero creo que surgió de ahí, de todas las experiencias también chicas que he tenido, chicas grandes. He trabajado como vendedora en una tienda, atrás del mostrador. He trabajado como promovendedora, yendo a locales. He trabajado con embajadores, organizando eventos, ¿sí? Para la comunidad libanesa en Teatro San Martín, con políticos, gente del espectáculo, embajadores, haciendo, por supuesto, todo el ordenamiento que dice la ceremonia de protocolo argentino. Así que es como que
He trabajado con el rubro B2B, con empresas, con referentes de recursos humanos, referentes de compra, contadores. Entonces, es como que he estado con tanta, o sea, un público tan rubros de diferentes lugares que he aprendido de cada uno de ellos algo como para saber, bueno, cómo integrarlo a alguien y que aprenda cómo llegar. Por supuesto, tenés casos aislados, que son casos para estudios, que creo que una vez hablamos sobre ese tema, ¿no? Que todavía hay empresas, pequeñas empresas, en donde quizás los dueños siguen teniendo otra generación y todavía no ven un cambio en la persona, ¿no? Que ya trabajar no es lo mismo que era trabajar hace 40 años atrás. Y de esas empresas todavía tenés. Es difícil el cambio. Quizás cuando tengan su generación o estén sus hijos haya algún cambio, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo mío vino así, ¿no? Experiencia tras experiencia con una variedad de público totalmente diferente y a partir de ahí, bueno, el objetivo de, bueno, ya estoy preparada para ayudar a la gente. ¿Y de qué forma? Y viendo cómo está, que darles un mensaje de aprendizaje para que comprendan realmente cada marco teórico, cómo movilizarse dentro de una empresa. Sí, creo que ahí podríamos, y lo que te llama la atención es primero que también lo vi en la clase, o sea, en esta clase fue obvio que eres muy atenta al contexto, o sea, más allá de lo que signifique la palabra, te gusta saber, o sea, cómo eso se ve por dentro, cómo es la realidad, cómo es la práctica. Entonces creo que ese contexto, y primero, y segundo, estar atenta, porque habemos muchas personas que hemos pasado por diferentes áreas, pero tuviste como que la atención a ver, ahora que sé de todas estas áreas que forman parte de un sistema, entonces, ¿cómo hago para que se entiendan entre ellas? ¿Y por qué tiene que aparecer el coaching organizacional para aportar, para arreglar, para crear esa expectativa de que va a ser mejor porque estamos interviniendo, ¿no? Entonces, a pesar hay un reconocimiento de capacidades, o claro, por supuesto, las preguntas adecuadas, ¿no? Ahora que tengo todo esto, ¿qué puedo hacer con eso que me guste hacer, que ayude a los demás y que también me dé un ingreso? Que eso también me sirva de apoyo, porque tomar la decisión de salirse de un ambiente laboral, de una organización, sin tener claras tus capacidades, sin reconocer tu experiencia, no lleva a una toma de decisión, sino mejor nos quedamos en esta zona de confort y voy intentando. Y también me he dado cuenta con mi propia experiencia que cuando uno trabaja así, eh, se, se exige menos en eso que tú quieres hacer por fuera porque tienes el beneficio del pago semanal o quincenal, por tanto no tienes ninguna prisa de activar eso que te hace, bueno, por eso me he llevado a tomar decisiones tan drásticas, ¿no? En ciertas circunstancias simplemente para forzarme a continuar haciendo lo que me gusta hacer y no quedarme con la justificación de un salario, que no tiene que ser para todos, porque yo comprendo que hay muchas personas que no necesariamente, que su mejor inversión y su mejor aporte está dentro del organización. O sea, apoyan muchísimo y son escuchadas y tienen un liderazgo que quizás no sea colocado, no sea mencionado, pero hacen cambios significativos dentro del entorno laboral con la experiencia que ya tienen porque tienen la facilidad de palabra y comunicación para que eso pase. Y esas personas, yo apuesto a que siempre sean reconocidas porque son los que mantienen a un equipo y a un clima laboral acorde para que todos se sientan cuidados. Y por eso digo que hay que aprender a reconocerlos en el ambiente que estás y desvincularlo de los títulos que tengas, porque si no creamos Tal una cual, expectativa sobre personas que no pueden, que no necesariamente están listas para eso. tal cual, tal cual, tal cual. Por eso es lo que hablamos a nivel teórico de lo que es el liderazgo formal y el liderazgo informal. El liderazgo formal es directamente la autoridad que te da el organigrama, ¿no? Que te da directamente la empresa, ¿no? Entonces vos sos un jefe, no sos un líder, sos un jefe. ¿Tá? Y después tenés siempre una persona que quizás es el que tiene más experiencia ahí laboral, ¿no? Del equipo, y todos son nuevos, y esa persona hace 3 años, 4 o 5 años que está, entonces esa persona es como que va a terminar teniendo un liderazgo, o quizás alguien de ahí tiene un liderazgo específico dentro de ese equipo, que es el que también va a poder orientar y va a poder llevar todo hacia donde tiene que ir. Y esa persona también tiene que tener su valor.
¿viste? Pero es muy Ujú. difícil. Lo ideal sería que el líder formal e informal sea una sola persona, pero a veces es difícil. Es como vos decís, tenés ese líder, pero no hay muchos de esas personas. No hay mucha gente que realmente sea buena líder. Por lo menos, o sea, a ver, los tenemos en los libros, los podemos dar de ejemplo, pero cuando vas a una pyme, Mm. los verdaderos líderes no están, no sé si es porque el mismo directivo o el dueño de la empresa todavía le falta un conocimiento más organizacional, más empresarial, ¿sí? Una formación específica, más allá de que sepa cuál es su negocio, quizás una formación en dirección de empresa, ¿verdad? Y que no sea solamente la dirección de empresa como una disciplina a estudiar, sino que sea algo que realmente un dueño diga, bueno, lo quiero hacer porque quiero aprender un poco más y que sepa lo que significa trabajar con la gente, ¿no? Trabajar con la gente es algo muy importante, no es fácil trabajar con la gente, no es nada fácil. Preguntarle a alguien que atienda a usuarios, por ejemplo, ¿no? De un call center. Eh, no es fácil atender gente a nivel, imagínate trabajar con gente y vos siendo el dueño. Entonces, tenés que saber cómo tomar las decisiones, cómo imponer, pero al mismo tiempo de imponerlo influenciando, no imponiéndolo de mala Mm. gana. Y al mismo tiempo tenés líderes, dejalos, delegalo, hacelo con esos líderes, dale la confianza. Incorporá a esos líderes dentro de la organización como corresponde, porque ellos van a hacer lo que vos querés para tu empresa. Pero bueno, para que tengan esa visión, tienen que tener primero un concepto, ¿no? Y no lo tienen, no lo tienen. ¿Cómo hiciste para el reconocimiento o cómo se puede hacer, según tu experiencia, para el reconocimiento de capacidades, o sea, de esta lectura porque recuerdo que en un audio te dije, Pamela, a mí me ha costado o me costó en su momento, considerando que puedo estar ahorita un 70-30, de reconocer mis fortalezas o mis capacidades o en lo que era buena, porque yo, según mi pintura de lo que significaba ser una persona exitosa en el ámbito profesional, era escalar cada cierto tiempo puestos de trabajo, durar mucho tiempo en una empresa y ser reconocida por ello. Sin embargo, yo te decía, bueno, pero lo que pasa es que yo puedo haber estado mucho tiempo en algunas empresas y muy poco en otras, pero como pienso que no he trabajado en empresas muy grandes, con una estructura muy grande, con muchas personas, pienso que el desarrollo de mis capacidades no es la misma de una persona que lo haya hecho. Y tú me diste una respuesta y me dijiste, mira, eh, trabajar en pequeñas y medianas empresas no significa que sepas menos o más o que tus capacidades estén menos desarrolladas o no. Incluso las personas que han trabajado en grandes empresas no siempre están preparadas para trabajar en medianas o en pequeñas empresas porque la capacidad resolutiva para quienes trabajamos en pequeñas y medianas está mayormente desarrollada que para quienes tienen todo estructuradamente perfectamente hecho en las empresas grandes. Y es un proceso que vale la pena cumplir porque esto de trabajar en pequeñas empresas te crea proactividad y asertividad para trabajar en las grandes. Eso me pareció un aligeramiento de equipaje maravilloso para mí en ese momento. Y me gustaría que, Exacto. eh, eh, que se lo enfatizaras a las personas que nos escuchan hoy porque nos aprendemos a validar y a respetar nuestras capacidades desde un punto de vista quizás erróneo. Bueno, exacto. Y ahí venimos de nuevo a el autoconocimiento. Ojo, ¿eh? Porque, o sea, uno busca la validación afuera y no la validación adentro, ¿no? Y es importante que uno sepa que uno vale más allá de lo que pase afuera, ¿no? O sea, y las capacidades siempre las vas a tener, porque toda experiencia, o sea, todo el trabajo que vos tuviste es toda una experiencia. ¿M? Y son experiencias distintas, son experiencias, como te había dicho, totalmente distintas. ¿En qué sentido? Tenés mucha gente que trabaja en multinacionales, pero la mayoría de las personas en el mundo trabajamos en las pequeñas y medianas empresas, que en definitiva son las que hacen a la economía, ¿sí? Si hablamos de empresas grandes, ¿qué son? Son contadas con las manos. ¿Cuántas empresas grandes, multinacionales, grandes hay? Entonces, la mayoría trabajamos en empresas pequeñas y llamo empresas, que no tendría que llamarlas, pero incluyo también hasta una persona que trabaja en una panadería, ¿no? Una persona que trabaja en una tienda. ¿Qué pasa si esa persona trabaja en una tienda y le gustaría ser la encargada de esa tienda, ¿no?
Y está muy bien que lo sea. O sea, y ese es su objetivo y está muy bien. Y tiene la capacidad para hacerlo porque ya conoce la historia del lugar, conoce quiénes son los clientes, conoce qué se vende más, qué se vende menos, qué días, qué temporadas. Entonces, ese tipo de cosas, si vos traes a alguien que se encarga de un gran hipermercado, ponele vos, por decirte algo, ¿no? Y el jefe de esa tienda tiene el dinero, quiere incorporar a la gente a este encargado de Walmart, no va a saber realmente desarrollar la, 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 la productividad y la rentabilidad del negocio, porque él sabe trabajar de la forma en que sabe trabajar Walmart. ¿Qué significa esto? Que sabe trabajar de la forma en que esa organización trabaja, con protocolos diferentes, con manuales, con proveedores, sabiendo que quizás tiene un área de compras, entonces tiene que ir la persona al área de compras. En cambio, el de la tienda chiquita es el que tiene que hacer todo. Tiene que hablar con el proveedor, decirle que no le va a pagar, porque de repente no hay plata. Capaz que en el área de compras de Walmart sí hay dinero, pero eso directamente lo ven con con la otra área. Entonces, es tan diferente, son dos mundos distintos. ¿M? Estoy hablando de un organigrama, estoy hablando de empresas gigantes que tienen diferentes áreas, muchísimos equipos, y cada equipo tiene una misión y cada persona tiene una misión también. Y ahí tenés la diferencia con una tienda chica o una pyme, ¿no? Un taller de costura, por ejemplo, que confecciona para grandes empresas, pero que es pequeña. Quizás confecciona a nivel textil prendas para Walmart, por decirte algo, pero es pequeña, no es como Walmart, que es una multinacional. Entonces, ¿cómo es? ¿Es lo mismo? No, por supuesto que no. No, el contexto es diferente, el día a día es distinto. La pyme las pymes son empresas que necesitan quizás más acompañamiento, es donde un empleado tiene que hacer 3 o 4 empleos, ¿sí? De diferentes rubros, o sea, quizás el que vende también es el de marketing, también es el de comunicación y también es el de relaciones públicas. En una empresa grande tenés el área de relaciones públicas, el área de marketing y el área comercial. Entonces, es muy difícil. Y vos fíjate qué potente que es estar en una pyme, que tenés el doble de las capacidades, ¿no? Si vos tenés parte, o sea, sabés cómo vender, sabés cómo planificar para saber qué necesidad tiene el consumidor, por lo menos, por lo tanto, sabés de marketing y sabés cuáles son los públicos y cómo comunicarte con ellos. Entonces, sabés un poco de relaciones públicas. Vos sabés que una vez fui a una de tantas entrevistas que tuve una entrevista de selección hace muchos años, yo era joven, para creo que era coordinadora de marketing, no sé en qué empresa, ¿no? Era una consultora de recursos humanos. Y vos sabés que me hacen una entrevista grupal, y después de la entrevista grupal vienen, ¿no? La selectora con dos personas más, y te estoy hablando de una consultora que era internacional, no me acuerdo el nombre, no sé si era Michael, bueno, no me acuerdo el nombre de la consultora hace mucho, y vienen y me dicen, ¿sabes tanto de marketing? Si vos estudiaste relaciones públicas y trabajás en venta, entonces, ¿qué le voy a decir? Y, obviamente, le digo, lo que pasa es que cuando vos trabajás en una pyme, digo, vos haces múltiples tareas. Le digo, y depende de la visión y hacia dónde querés dirigirte vos, porque también está, ¿no? La impronta de uno, hacia dónde querés dirigirte, qué disciplina, qué actividad. Bueno, vas encajando y, como dijimos, pensamiento sistémico, coaching organizacional con pensamiento sistémico, bueno, el pensamiento sistémico también individual, ¿no? Vas viendo cada engranaje, vas viendo sistemas, vas viendo relaciones públicas, vas viendo comunicación, vas viendo marketing, y lo incorporas como si fuese un sistema en tu mente. Entonces, como vos estás acostumbrado en una pyme a hacer un montón de tareas, porque no hay más mano de obra, porque no hay presupuesto tampoco, entonces la creatividad está mucho más potenciada en una pyme que en una gran empresa. Por eso en las grandes empresas el tema de la innovación, el tema de proyectar cómo hacemos para que innoven, cómo hacemos para que sean creativos,
está mucho más pensado, analizado, y es un problema, es un gran desafío que en una pyme, porque en una pyme ya tienes que ser creativo, porque justamente no tenés el presupuesto necesario para poder lograr el fin último de la empresa, que es la rentabilidad. Entonces, por eso digo, estar en una pyme, al contrario, te da más conocimientos. Y quizás hay un problema, y vos sabés que es un problema también que tiene marco biográfico en pensamiento cognitivo, el hecho de que la gente es un sesgo, ¿no? Cuando uno cree que no sabe, Ujú. pero en realidad esa persona que no sabe es porque sabe más de lo que cree saber. Mm. Y hay un marco teórico respecto a eso. Y quizás pasa eso, estás mareada porque has estado en tantos lugares, conoces tantos rubros. ¿Qué es lo que nos pasa, digamos, a la mayoría, que es la mayoría que no hablamos, ¿no? Que no somos el ejemplo de los libros, que no Ujú. somos el ejemplo de las charlas TED, ¿entendés? O sea, todos esos que no somos el ejemplo, pero que somos más, ¿no? Y que necesitamos tener ese ejemplo, necesitamos decir, bueno, pero pará, o sea, vos me estás hablando de Microsoft, vos me estás hablando de Apple, pero ¿y qué pasa en una pyme? ¿Qué pasa? O sea, ¿significa que yo tengo que estar ahí arriba? ¿Entendés? O sea, ¿tengo que trabajar en Microsoft para ser alguien? No, primero valete por vos, la validación la tenés adentro. Y segundo, vos sabés más que el que trabaja ahí, porque vos hiciste 10 trabajos y él hace uno. Mm. Entonces, es tratar de valorar y de respetar muchísimo lo que uno hace, ¿no? Pero creo que también nos falta eso, ¿no? Nos falta gente, referentes que realmente los pongan arriba y que no sea solamente alguien que trabaja en Mercado Libre, que trabaja en Amazon, sino alguien, yo trabajé en pymes, ¿no? Y te puedo explicar lo que es una pyme. Mm. Y te puedo explicar lo que hace la mayoría de la gente, porque la mayoría de la gente, la mayoría de la población trabaja en una pyme, ¿no? Creo que Sí, es eso. sí, me conecto muchísimo con esto desde varios puntos de vista, ¿no? Primero, que tenemos una macro dentro de lo micro mirada de lo que sucede, que ya es más am, abierta la posibilidad de que si paso para una grande empresa, puedo percatarme de cosas que van a pasar desapercibidas para muchos y que pueden Claro. estar siendo embudo dentro de la parte sistémica del desarrollo de la organización. Otro que sí creo que, porque va a haber muchas personas que probablemente van a decir, bueno, pero son multitask y no te especializas en nada, ¿no? Sino acabas de resaltar, y espero que lo hayan comprendido, que haya sido visible entre lo que comentaste, que desarrollamos capacidades y llega un punto de nuestra vida, por edad o por decisión de querer escalar, donde decimos, ahora, todo esto que aprendí, ¿cuál de esas capacidades, si me desarrollé en compra y en logística y en ventas, y cuál de esas capacidades que ya las he experimentado, siento que puedo ser más útil y entonces en esa me voy a enfocar para especializarme y poder optar por diferentes puestos o crear mi propio emprendimiento o crear mi propia empresa según mi Seguro. propia visión. Entonces, ahí tenemos dos puntos que me parecen geniales. Y la tercera es, yo estuve en una charla donde habían varios paneles y varias clases, varias partes donde tú puedes escoger tu tema, esto fue presencial. Y hubo una que se llamaba cultura organizacional. Y la representación de esa cultura era una empresa grande. Entonces yo fui, porque yo acababa de lanzar mi libro, y yo dije, bueno, déjame escuchar esta mirada porque yo estoy hablando desde las pequeñas y medianas empresas y desde la Claro. parte operativa. Eh, y cuando yo lo visualizo, era como que yo estaba en la clase media y estaba tratando de comprender qué pasa en la clase alta. Fui a la charla y escuché todo lo que, y no pude quedarme callada, no pude quedarme callada, quizás la parte emocional humana me ganó, pero sin embargo dije, bueno, si esto es si es así, y yo defiendo un espacio de trabajo que crea en las personas, que valore las personas, que busque Ujú. bienestar, que sus resultados estén medidos de 360, que tenga buenos resultados, pero también a qué costo y cómo impacta a mis personas ese resultado que estamos obteniendo. Pero ¿cómo hacemos para multiplicar esto? Esto no puede ser solo para las grandes empresas. ¿Cómo hacemos para que este aporte tenga una imagen miniatura que se pueda llevar a las pymes o a las medianas empresas que realmente buscan cómo subsistir cada día para crear nuevos productos, nuevos procesos
y nueva forma de crecer, pero no tienen una guía, porque tú vas a esos sitios y le preguntas, mire, pero es que este tiene el proceso y lo que te entregan es un papel de una media página. Y esto es lo que nosotros hacemos. Y yo traté de cambiar un proceso en una empresa de educación y las personas que también creo que es un llamado de atención, las personas que pretenden hacer estos cambios de proceso o de procedimiento, son personas que tienen muchos años ejerciéndolo, por tanto no ven qué es lo que está mal hecho, porque están adaptados a que ese proceso ha Claro. funcionado. Entonces, cuando traes una mirada fresca y empieza a hacer las preguntas ante cada proceso, piensa que eso está siendo un estorbo a lo que ya sabe, porque genera un cambio, una transformación en esa persona que tiene 20 años haciendo. Entonces, creo que nos Ujú. estamos llevando un material que no es organizacional, es de individuos dentro de las organizaciones. No sé si está Exacto. o se ve claro lo que trata de decir. Eso sí se comprende. Y quisiera unarlo con algo que me comentaste también, le digo, cuando yo hablé con Pamela, tenemos audios extraordinarios y de ahí fue que saqué el episodio. Hablé con Pamela y yo le decía, bueno, siento que en este momento quiero estar más fuera que dentro de las organizaciones porque ya creo que vi suficiente. Por tanto, quiero empezar a aportar en vez de formar parte del sistema. Y ella me comentaba, me decía, bueno, es que cuando estás, primero cuando estás fuera es otra manera de intervenir, ya como no estás cerca, empaparte de cada sitio donde vayas y conocer su cultura, su clima laboral, pues eso lleva su tiempo. Entonces, no, los cambios no son tan pronto como tú esperas, ni las personas van a absorber los cambios tan pronto como tú esperas, porque ¿quién dice que tú llevas la verdad del sistema si ellos le está funcionando de verdad? ¿No? Y cuando las personas están dentro, que yo te contaba que he visto muchas historias, los trabajos son diferentes, no es lo mismo una persona que trabaja en un call center, con una persona que trabaja en una oficina en el área administrativa, con una persona que tiene una presión de vender porque si no, no tiene comisión. Entonces, yo te decía, ¿cómo hacemos? Y tú me decías, es que no va a depender de lo que recibas externamente, tiene que haber una motivación interna para que esa persona vaya todos los días a trabajar conociendo por qué va a trabajar y cómo ese trabajo le está aportando a ese propósito que ya tiene de ti. ¿Querías comentar un poco Eh, de eso? Todos tenemos que trabajar por un propósito, ¿sí? Yo creo que toda tu audiencia tiene que saber que tiene que tener un propósito, que el propósito no tiene que ser solamente el tema de decir, bueno, trabajo porque necesito el dinero, ¿no? ¿Qué otra cosa más querés del trabajo, no? Un propósito que haga que realmente tengas ganas de levantarte todos los días y decir, voy a trabajar, ¿no? Quizás, no sé, el propósito puede ser desde hacerle el cumpleaños de 15 a tu hija, ¿no? Mi propósito es ese, ¿ves? Y vos ya teniendo en mente, teniendo esa imagen, situación interna, y quizás estás en un ambiente tóxico, pero vos ya tenés tu burbuja, porque vos en realidad porque lo que vos vas a trabajar, por más que estés en un ambiente tóxico, es porque estás pensando en esa sonrisa de tu hija cuando venga con su vestido largo, ¿no? Y entra al salón. Entonces, el propósito interno es lo que nosotros necesitamos para poder levantarnos, para poder estar todo el tiempo, para poder ir al trabajo, ¿sí? Y para poder generar quizás hasta buenas ideas a nivel empresarial, no solamente el externo, el interno. El interno es importantísimo porque ese sí depende de uno, ese sí lo podés manejar vos. ¿Tá? El externo no. ¿Tá? Y cuando vos tenés un externo, que vos decís que estás insatisfecho con el sueldo que tenés y querés un aumento, en cuanto te den el aumento a los 3 meses, no te va a alcanzar y vas a decir que necesitas más. Entonces es una rueda, ¿sí? ¿De qué? De propósitos externos que no te va a satisfacer. No vas a lograr la felicidad que es lo que estás buscando, el logro de un objetivo, por eso es el propósito, el logro de un objetivo que tengas en mente. Siempre tenelo, siempre. Eso es lo que te va a movilizar, eso es lo que te va a ayudar en los días malos de trabajo, eso es lo que te va a ayudar en los momentos en los que vos tengas que hacer quizás tareas que no quieras, que tengas una discusión con tu jefe y el otro día tengas que ir a trabajar y vos decís, pero ahora tengo que ir y tengo que hacer 10 millones de quesos. Para y pensar por qué lo haces, ¿no? Pero por qué lo haces desde un punto de vista de tu propósito. ¿Mm? Propósito interno. ¿Cuál es tu objetivo con respecto a eso? Siempre lo tenés que tener, ¿Y tú crees siempre. que el micropropósito ayuda a eso? Por ejemplo,
porque la idea tampoco es permanecer eterna, o sea, si no te sientes bien, hay una evaluación que hacer allí, ¿no? Pero digo, bueno, si mi meta es, por ejemplo, yo quiero especializarme en esta área y siento que esta empresa o este cargo me da esa especialización que yo necesito, pero no necesariamente para quedarme aquí, sino es lo que necesito madurar para poder después buscar en otro sitio o crear mi propio espacio. Entonces, también puede manejarse como micropropósitos, como los 15 años de mi hija, como comprarme el carro que necesito para poder viajar más lejos al próximo trabajo que me quiero postular. O sea, ¿qué es eso que me motiva a mí en este momento que a pesar de las circunstancias o aún en las circunstancias que quizás no están totalmente alineadas a mis valores, yo puedo, siempre y cuando no cuestione mi integridad, permanecer en este espacio para lograr eso que necesito que me impulse? Que, o sea, que estos trabajos pueden ser un puente Claro, para poder llegar a otro. exacto. Por eso digo, o sea, lo digo desde un punto de vista interno, desde valores internos de tu familia, ¿sí? Si querés eso. Ahora, si vos querés progresar, ¿no? O sea, si vos querés progresar profesionalmente, cada trabajo que vas es una enseñanza. En todos vas a aprender. Y eso es lo que tenés que llevar. O sea, saber que estás ahí porque estás aprendiendo algo. ¿O qué estás aprendiendo? Estás aprendiendo cómo tu jefe sabe hablar con el equipo. Aunque no lo creas, que ve al líder hablar con el equipo te va a enseñar a vos también cómo tenés que hablar, ¿sí? Cuando vos seas líder. Entonces, todo. Él escribe un mail, fíjate cómo están escritos los mails. ¿Qué es lo que pone primero? ¿Qué es lo que pone segundo? ¿Sí? Fíjate cómo son las reuniones. ¿Quiénes van a las reuniones? ¿Sí? ¿Quiénes van a una reunión de presupuesto? ¿Quiénes son? Entonces vos decís, ah, ok, entonces sí, estoy aprendiendo con esto. Aprendés en cada momento, cada acción que vas desarrollando, cada actividad que desarrollás, vos aprendés algo para poder profesionalizarte y ir para adelante. Si vos te querés quedar donde estás y vas a buscar un trabajo como, o sea, como el que tenés porque no querés tener una profesión y estás bien así, bueno, te motiva tu hija, te motiva tu marido, te motiva el auto, como dijiste vos, te motiva el vestido, ¿sí? Pero a nivel profesional, si querés aprender, aprendés desde cuando llegás y tenés a una recepcionista que agarra el teléfono para llamar a la persona, al interno, de que ya llegaste para una entrevista. Todo, absolutamente todo lo que observás es un aprendizaje. Y a partir de ahí lo pensás. Y vos sabés que no es igual, ¿no? O sea, después todas esas cosas las tenés que unir. Es lo que dijimos, pensamiento sistémico. Y quizás ahí el pensamiento sistémico lo podemos incorporar, que vos dijiste, no es multitasking. No sé, porque es como que tenés que saber un poco de cada cosa para lograr ser sistema. ¿Cómo vas a hacer vos un sistema si no sabes qué engranaje va en qué lado? Y vos decís, bueno, sí, bien, de todo, quizás eso es lo que hace, ¿no? Al producto final. Y la profesionalización tiene mucho que ver con eso. O sea, el ser profesional tiene mucho que ver con eso. Por lo menos en una pyme, cuando no tenés mentores, cuando no estás en una multinacional, que vos decís, ¿y cómo aprendo? ¿No? Porque también, ¿qué es lo que pasa? Vos entras en una multinacional y tenés los famosos onboarding, en donde te dan la bienvenida, te dan un kit de bienvenida, ¿viste? Te regalan un vaso con la marca de la empresa, te regalan. ¿Y dónde vas a ir vos? No, no hay eso, ¿entendés? ¿Y qué hay? Y no sé, un escritorio. ¿Y qué tengo que hacer? Y no sé, fíjate, yo tengo mucho trabajo, te dice tu compañera. Y tenés que empezar a accionar y accionar y accionar y decir, ¿y qué hago? Estás aprendiendo. Estás aprendiendo, ¿entendés? Y ese es tu valor agregado, porque vos accionás. En cambio, si va una persona que es de una multinacional, estaría sentada diciendo, no, pero tiene que venir alguien a darme la inducción, porque si no, yo no sé qué hacer. Me estoy riendo Entonces, porque ¿sabes? Pamela no ha leído mi libro, ella no lo ha leído el último libro. Y no, la primera narrativa que yo ofrezco de ese libro es precisamente ese justo onboarding eso, donde ¿viste? justamente ese onboarding y me parece súper interesante porque el abordaje que hice no fue para criticarlo, sino decir, esto también pasa y qué capacidades desarrollamos, pero también puedo medir cómo quisiera que fuese. Por eso yo estoy totalmente convencida que aprendemos por presencia y por ausencia, por lo que sí vemos y por lo que dejamos de ver. Entonces, también Exacto. pienso que de lo que acabas de comentar, me gustaría que la audiencia se llevara que la observación, yo sé que cada quien
tiene las maneras de asimilar la información de una manera diferente, descubre cuál es esa capacidad que tiene, si es auditiva, cuando vas a las reuniones, si es leyendo, si es cuando lees un correo, si es cuando interactúas, que te queda como ese anclaje de lo que pasó. Entonces, me parece fundamental porque agobia un poco a veces, porque yo soy muy observadora y a veces eso me distrae de la razón principal, por ejemplo, de la reunión. Yo decía, yo tengo que ver una película y yo a veces tengo que verla 2 veces, porque yo analizo diferentes cosas al momento de ver la película. Veo el contexto, qué llevó, qué tomó, en qué pensó el director cuando hizo esto, cómo escogieron la música y cómo lograron que todo eso tuviera un significado en la película para generar las emociones adecuadas para volverlo lo que es ahora actualmente la película. Entonces, esas observaciones que vemos en grandes películas y que admiramos tanto son escenarios del día a día. Eso está, mira, te lo agradezco mucho, porque eso es la esencia del libro. Los escenarios de todos los días tienen una enseñanza, tanto como lo que pasa, como lo que no queremos que pase. Porque, bueno, es que ese jefe no me gusta. Bueno, entonces, las preguntas son poderosas. ¿Qué puedo hacer yo para yo luego que yo quiera hacer? Porque es muy fácil decir, el jefe no me gusta. Lo que estás haciendo tú para ser un buen jefe. Porque lo Exacto. cierto es que tú no tienes responsabilidad de jefe. Entonces, juzgar sin estar montado en la cena también es mucho más fácil, ¿no? Entonces, esto tratando de ser amigo de todas las posiciones, porque confío y comparto con Pamela que hay que tener una mirada 360 para poder sacar conclusiones. Entonces, la observación es súper importante y ahí creo que podemos ligar ya para ir cerrando, Pamela, es la mirada sistémica. ¿Qué significa eso en el coaching organizacional? Mire, ella empezó la clase 1, si mal no recuerdo, en una de sus partes diciendo, ¿cuántas veces has pensado, me voy del trabajo porque el jefe no me gusta, me voy del trabajo por el jefe y no por la empresa? Y ella hace una pregunta diciendo, ¿realmente te vas por el jefe o hay algo que no has visto porque es un sistema que no has comprendido? Ahí se las dejo. Entonces, Pamela nos va a explicar cómo funciona esto del sistema. No necesariamente nos vamos por el jefe, porque el jefe también pertenece al mismo sistema que tú y quizás no le está permitiendo ser Exacto. quien es. Mira, que aprendí la clase. Muy bien, María. Eso. No, la cuestión está justamente en no caer, ¿sí?, en una pregunta directa o pensar que la culpa la tiene un individuo, ¿sí?, sino en saber qué hay más allá, como dijiste vos, observar qué hay más allá de esto, ¿no? Porque dentro de una empresa, ¿no?, hay un colectivo, que son los empleados. Y a partir de ahí, todos los empleados, ¿sí?, tienen una forma de ser que está relacionada a la empresa. ¿Sabes que hay temas que la empresa capaz que dice de eso no tenés que hablar? Entonces de eso no se habla. ¿Mm? No se habla de aumento de sueldo, no puedes decir aumento de sueldo porque si llegas a decir eso, viste, te miran mal. No puedes preguntar cuándo va a ser tus vacaciones o decir, mirá que yo quiero vacaciones antes de 10 días antes de que empiecen tus vacaciones, porque de eso no se habla, ¿no? Porque quedas mal. Entonces, hay culturas, ¿sí?, que van más allá, y esa cultura también hace al jefe. Si yo tengo una cultura de la empresa que es así, el jefe va a ser así. Entonces, la culpa no es que la tiene el jefe en sí, sino todo lo que hay alrededor que hizo que esa persona sea así. Y hablamos de todos los patrones que venís viendo, hablamos de todas las evidencias, el tema de correctivo o no correctivo que exista dentro de la empresa, beneficios o no beneficios, o sea, todo está ligado a la cultura. Y ahí también tiene mucho que ver la persona que estábamos diciendo también, ¿no? Recién, por ejemplo, en pequeñas empresas, el dueño. Entonces, vos decís, esa persona no es formada. O sea, puede ser que sea un crack vendiendo o porque es ingeniero y armó un producto, ¿no? Sé que hay una empresa acá, una empresa de peines para piojos, llamada así, muy famosa acá en la Argentina. Ellos exportan. Y le hicieron 2 socios. Los 2 son ingenieros. ¿Por qué lo hizo el socio? En realidad, se había ido de Argentina en una época a Europa, Alemania, con su mujer y sus hijos, bueno, tuvieron pediculosis, y ahí encontró peines. En la Argentina no había peines de metal. Y cuando llegó,
dijo, voy a fabricar. Y empezó a fabricar. Tenía un compañero en la universidad que también era ingeniero. Esa persona dejó su trabajo también, creo que lo había dejado, ponen plata entre los dos y terminaron armando una empresa. Ninguno de los dos se especializó en nada, solamente ingeniero, y montan una empresa. ¿Va? Entonces vos decís, ¿cómo puede ser? El médico tiene que saber de medicina, eh, el maestro tiene que saber de educación, y el dueño de la empresa, ¿qué tiene que saber? Estás manejando gente, ¿no? Tendrías que saber cómo manejarla. Y no, nace una cultura, ¿entendés? Y nacen culturas distintas y, y vos fíjate que eran dos personas que se hablaban por teléfono y discutían a los gritos y hasta los mismos empleados escuchaban sus gritos, ¿no? Eh, entonces vos decís, esa es la cultura. Entonces, no le hables a Pedro de Juan porque si no se va a enojar. A Juan no le hables de Pedro porque si no se va a enojar. Entonces, viste, y empieza la cultura, empiezan los rumores y así terminan siendo los jefes. ¿Sí? Y ahí que comienza la desinformación también empresarial. La importancia de que todos tengamos la misma información para tirar todos para el mismo lado. Pero tenés dos dueños que no tienen conocimiento empresarial, conocimiento de manejo de personal, es una pyme, así que te puedes imaginar que por más que pongan gente, no pueden poner gente que ellos sepan que es la adecuada o la calificada. Terminan poniendo gente que creen que, ¿sí? Es como a empresas, hay un montón de pymes eh, que ponen a conocidos. O sea, son todos conocidos de los conocidos de los conocidos de los conocidos. Y la empresa termina siendo conocidos de conocidos, en donde no hay capacidad, porque no existe que la gente tenga capacidad, y la persona que selecciona gente no existe. Solamente tenés una contadora y el que hace de marketing no sabe de marketing y ventas no hay porque creen que en la parte educativa, por ejemplo, ventas no tiene que existir. Y entonces cada una se forma y van haciendo. El problema es que los dueños no están educados. Yo creo que ese es el problema, ¿no? Tendría que haber, mira lo que te digo, la verdad que tendría que haber un uso obligatorio que den a nivel gubernamental para que el empresario conozca un poco más sobre lo que significa trabajar con la gente. Eso sería fundamental, porque los más exitosos son los que saben trabajar con gente. Las Y el grandes empresas, desarrollo porque fue. es el desarrollo precisamente de esas habilidades blandas. Y no quisiera Claro, yo comprendo exactamente lo que quiere decir Pamela y la comprensión es que para que no se vayan con el sinsabor, no es que, porque yo sabemos, lo acabas de manifestar hace un rato, que son muchas más las empresas pequeñas que las empresas grandes, ¿eh? por tanto hay que estimular que exista, pero y yo sé que muchas veces dentro de la época del año, en la gestión administrativa, están en sobrevivencia. Entonces, bueno, para adiestrarse, es como todo un protocolo y a veces es complicado porque sienten que parar es dejar de producir, hay que pagar la nómina, hay que pagar al proveedor, hay que pagar tanto el tiempo como apagando fuegos. Sin embargo, que es lo que he Claro, tratado de decirle, bueno, es que para dejar de apagar el fuego tienes que pausar un momento para prender la candela distinta. Yo sé que esa pausa lleva sus consecuencias, pero pensando en lo que me estás diciendo, yo pienso que pueden irse con la propuesta de, bueno, ¿por qué no hacemos minúsculos aprendizajes? Con todo el grupo, porque cuando somos empresas pequeñas, aun cuando existan cargos, jefes, al final somos tan poquitos que todos nos conocemos, todos sabemos quiénes somos, sí, todos sabemos qué hacen y todos estamos dispuestos a ayudar. Y eso solamente no pasa cuando la cultura no permite esa ayuda, pero generalmente las empresas pequeñas, cada quien está dispuesto a aportar un poco para que al final se logre lo que está haciendo sin pensar en qué puesto estamos ocupando. Y muchas veces la persona operativa sabe muy bien lo que hace un supervisor. Entonces, que quizás ahí está la cosa. esos minúsculos Ujú. movimientos de, bueno, vamos a hacer de repente el viernes, ¿cuál es el día de menos producción? O donde menos requiero el personal. ¿Por qué no tomamos de esos 30 minutos para entre todos ver un video que hable de comunicación asertiva? Son son pequeños pasos que quizás que no te va a tomar todo el tiempo la productividad, pero que además estimula, porque esa persona que tú le das un entrenamiento de media hora para ver un video de comunicación asertiva, te aseguro que el 80% se va a ir a su casa buscando más información y va a querer aprender. Eso me parece que eso Tal. sería una buena propuesta de lo que Y acabas de algo, manifestar.
algo importante que te dejo, que es algo, mira, no sé si también lo había incorporado en coaching organizacional en el curso, porque la verdad que sirve para para muchas materias, que es el tema del proyecto Aristóteles que había hecho uno, ¿no? La importancia de la seguridad psicológica. O sea, la importancia de que el equipo, aunque sean 4 y se conozcan, ¿sí? Estén todos seguros de que pueden cometer errores y no va a haber sesgos ni prejuicios entre cada uno, ¿no? En que puedan decir absolutamente lo que opinan respecto al otro, respecto a los procesos, respecto a las estructuras, y se sientan confiados de que está bien cometer errores y está bien que alguien no esté, o sea, no esté aceptando lo que yo digo. Está muy bien también, ¿no? Y escuchar al otro qué es lo que me está diciendo y a partir de ahí construir. ¿Mm? Creo que eso, o sea, si a partir de ahí, de un grupo chico, pueden lograr eso que vos decís, eso va a ayudar al revés, ¿no? Que está muy bueno, a direccionar la cultura desde abajo y no desde arriba, Total. ¿no? Y eso estaría espectacular. Eso sería Hay una, muy bueno. hay una empresa que el fundador, bueno, él creo que lo compró de otra empresa de hace muchísimos años y se llama Bob Chapman. Él murió hace poco y él tiene una empresa aquí de maquinarias, una fábrica. Y bueno, está como ejemplo de cultura organizacional. Yo lo manifesté en el libro como una propuesta de que las cosas pueden ser posibles y que no siempre se empieza con grande, empezó pequeña como muchos. Y luego de ver esta necesidad de que él estaba al cuidado, su análisis fue, o su insight fue, yo estoy al cuidado de personas durante 8 horas. O sea, estoy de su cuidado emocional, físico, o sea, así como tengo que cuidar la parte física, que no haya lesiones, porque la parte de salud y este ente me va a castigar y me va a multar porque yo tengo un accidente laboral, pues, ¿qué pasa cuando la persona tiene un accidente emocional y psicológico en el trabajo? Exacto. Cómo atacamos eso? Entonces, la propuesta, luego de una discusión, incluyéndolo a él, para poder determinar cómo podíamos hacer esta mejora, que es esta seguridad psicológica que tú das, tengo el derecho de hablar y de opinar, surgió una universidad. Dentro de la empresa tienen su propia universidad donde no es obligatorio, pero las personas están invitadas a aprender habilidades blandas de comunicación, asertividad, actividad, flexibilidad dentro de la misma organización. Entonces, esas cosas se pueden hacer y se ven en grande, pero podemos traer ejemplos muy pequeños. La importancia es saber Sí, qué quieres hacer y para qué lo quieres hacer. exacto. Exactamente. Totalmente de acuerdo, Mariale. Sí, entonces, para cerrar, me gustaría saber cuál es este mensaje que quisieras que las personas se llevaran a hoy con relación a descubrir tus capacidades, comprender el contexto, mirar 360 en la medida que sea posible para tomar una buena decisión, que creo que es fundamentalmente en lo que hemos dirigido el episodio el día de hoy. Y bueno, cómo te pueden contactar y disfrutar de las capacitaciones que ofrecen. Bueno, por un lado, que eh, tengan su radar, ¿no? Eso es un radar propio que es de cada uno. Ahí no me puedo meter, es el motorcito que tienen cada uno y que sepan qué es lo que realmente los orientan. Y yo sé que la gente lo sabe, o sea, uno puede decir, no, no lo sé, pero el inconsciente lo sabe. Tu inconsciente lo sabe. Entonces, déjate llevar hacia qué es lo que le estás prestando más atención. No creo que es una reflexión. La reflexión sería, sentate, pensá a qué le prestás siempre más atención. Porque si vos decís, mira, y le presto siempre más atención y me gustan las publicidades que veo en TikTok, por ejemplo, ¿no? Bueno, listo, te interesa muchísimo la comunicación. Entonces, bueno, andate hacia esa rama, ¿no? Seguí eso, exploralo, fíjate en tu trabajo, qué es lo que puedes hacer con respecto a esa disciplina. Y a nivel de habilidades blandas, eh, empezá con tu propio valor, ¿no? ¿Cómo te gustaría a vos que los demás te escuchen? Y vas a ir a darte cuenta cómo querés que los otros te escuchen. Pero lo más importante es la escucha activa. Si vos escuchás al otro o el otro te puede escuchar a vos, ahí ya vas a saber que vas a poder lanzarte hacia la adaptabilidad, a la comunicación asertiva, hacia lo que hablamos de la creatividad. O sea, creo que todas las habilidades blandas parten también del valor interno que tenga cada uno, ¿sí? Como ser humano, ¿no?
como integrante de un equipo. ¿Qué buscas? ¿Qué esperás? ¿Qué sentís? Es lo que habías dicho vos, ¿no? Todos con nuestras emociones, y esta persona que dijo, tengo que manejar emociones. Bueno, sos una emoción, o sea, terminar como iniciamos, ¿no? Que al fin y al cabo, en la empresa entramos con las emociones y que sin emociones no existimos. Toda toma de decisión, todo lo que querramos ser o lo que no querramos ser, lo tomamos con decisiones que la mayoría son emocionales. Entonces, bueno, tratar de reflexionar, de un poquito de pensamiento crítico para manejar un poco, gestionar, como dijiste vos, esas emociones para saber a qué disciplina llegar. ¿Y cómo te pueden contactar? Bueno, estoy en LinkedIn, Pamela Luques, ahí me pueden ver. Hay un montón de videos de diferentes cursos, ¿no? Aparte del coaching organizacional, en la página de Efecto Red, en YouTube, en el canal de YouTube de Efecto Red, y ahí pueden ver porque aparte, bueno, nada, tienen cursos gratuitos de inteligencia artificial, digamos, de conocimientos técnicos que pueden también ayudarlos en su día a día, ¿no? Ok, perfecto. Muchísimas gracias, Pamela, por finalmente haber logrado este episodio. Gracias por contar tu experiencia dentro y fuera de esta pantalla el día de hoy, porque hemos tenido conversaciones muy enriquecedoras. Yo sé que hay mucho más temas que conversar. Yo personalmente les invito a ver ese curso que tiene Pamela en Efecto Red. Es para las personas que se dedican a coaching organizacional o quieren comprender cómo funciona un sistema dentro de las organizaciones, aún desde el punto operativo, supervisión media, le va a ayudar mucho a sentirse más ligero en cuanto a la presión que tienen todos los días. Yo soy parte de las que he trabajado de 8 a 5, las que he trabajado 8 horas y ha tenido diferentes liderazgos y ha ejercido el liderazgo desde diferentes puntos de vista, muy bien y muy mal, y por eso me dedico actualmente a lo que me dedico, que es crear conciencia, aprender a ver contexto y más allá de la superficie antes de sacar las conclusiones y tomar decisiones. A ustedes que nos escuchan el día de hoy, gracias por acompañarnos, por escuchar a Pamela hoy con sus conocimientos y sus experiencias y por disfrutar de este nuevo episodio de tu podcast Encontrarte. Antes de despedirme, quiero hablarte pues directamente a ti del otro lado de la pantalla, que quizás nunca nos hemos visto personalmente, no hemos intercambiado o interactuado de alguna forma, pero sé que estás ahí, sé que nos escuchas y sé que apoyas este proyecto, por tanto, pues nuevamente quiero agradecerte por eso y compartirlo, suscribirte y sobre todo compartirlo. Tú sabes que puede cambiar a alguien. Si tú crees que este contenido le está sirviendo o te está sirviendo a ti o crees que le puede funcionar a alguien más, compartirlo puede hacer una gran diferencia para esa persona y puede hablar de tu gran calidad humana para comprender y empatizar con otros procesos. Gracias por acompañarnos, por estar aquí, invitarlos todos los domingos a disfrutar de este espacio. Y si quieren conocer un poco más de la voz de Marialen, pueden dirigirse a mis libros que están publicados en Amazon. Son 3 libros, 3 piezas que parecen distintas, pero todas ellas se unen para dar una sola información. Es poder liderarte tú mismo, poder comprender por qué suceden las cosas o para qué estamos en este espacio y sobre todo sentirte en paz con las decisiones que tomas porque no las sabemos todas, no sabemos todo lo que hacemos, vivimos en constante incertidumbre y confiar en nuestra intuición tiene un valor sorprendente cuando logramos despegarlo en su medida, en su justa medida del ego. Yo soy Mariale y le agradezco mucho por estar. Para gustar, sino para ser espejo.